¿Hubo realmente algún momento en la historia de la humanidad en el que no existieron los planteos éticos? ¿Quiénes fueron los primeros que se dedicaron a pensar y a reflexionar sobre estas cuestiones? Entre los registros más antiguos que tenemos figuran los que provienen de la literatura. En los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero, los personajes actúan y deciden de acuerdo con lo que les parece mejor. Pero también, en muchos casos, obran guiados por lo que exige, lo que ordena o lo que prescriben los dioses, como un destino. En el poema Los trabajos y los días, de Hesíodo, hallamos por primera vez la pretensión de explicar la conducta y las acciones humanas de forma autónoma, la intención de que no sean los dioses olímpicos quienes decidan en cada caso por él. En esta obra, Hesíodo le dice a su hermano que debe trabajar, procurarse una vida honesta, porque Zeus, el dios, todo lo ve y castiga profundamente las injusticias con la pobreza. Las reflexiones y los planteos más abstractos, y las perspectivas más decididamente autónomas, llegaron poco después, con el desarrollo de la filosofía alrededor del siglo VI a.C. Si bien se dice que los primeros filósofos se preocupaban principalmente por las cuestiones relacionadas con la naturaleza y el orden del universo, a ellos les debemos algunas de las bases para el posterior desarrollo de la ética como disciplina. Heráclito de Éfeso y Demócrito de Abdera parecen haberse ocupado intensamente del obrar humano. Sin embargo, recién con Sócrates se manifiesta una reflexión filosófica acerca de la moral, de los principios y de los valores que nos mueven a actuar. En fin, sobre las cuestiones de las que se ocupa hoy la ética. Tenemos que partir de la idea de que la ética griega en general no ha sido en primera instancia un sistema de prohibiciones o imposiciones, sino que más bien ha apuntado a un sabio y libre trabajo ejercido sobre uno mismo teniendo como meta el bien. El ideal ético es la formación del carácter como una obra de arte que hay que componer armónicamente. La armonía está en el todo y se quiebra cuando se aísla una parte y se la absolutiza. La belleza es el resultado de la armonía del cuerpo y del alma, y es el bien el que introduce esa armonía. Podemos decir que las primeras ideas éticas en Grecia son inseparables del mundo de la belleza. Se trata de adquirir una forma de vida capaz de armonizar las fuerzas de las pulsiones y las de la razón. En este sentido, la ética es el arte de la bella formación de sí mismo. Podríamos decir que es una estética del bien. En esto reside la belleza del bien, en lo que cada uno supo hacer consigo a lo largo de su vida. La ética griega no es tampoco una moral individual del deber. Esto surgirá con el cristianismo y se afianzará en la modernidad. La ética griega, en cambio, es inseparable del contexto de la polis, es decir, de la comunidad política. Polis es la palabra griega que se traduce comúnmente como ciudad-estado. Los griegos suponían que la polis tuvo su origen en el deseo de justicia. Polis, además, es el nombre de la comunidad política en la cual los más graves problemas morales y sociales del hombre eran resueltos. La polis, entonces, es el espacio conquistado por el hombre, dentro del cual es posible la vida humana. Fuera de los límites de la ciudad, amenaza lo bárbaro, lo irracional. Por eso es tan importante el cuidado de la ciudad, la armonía de sus leyes y de las instituciones que la componen, a saber, la familia y el Estado. Ahora bien, lo bárbaro habita también en el interior de cada uno, de ahí la necesidad de formarse a uno mismo, trazando la buena frontera o el buen límite, sabiendo elegir entre lo que contribuye a la armonía y lo que introduce la discordia o la división. Y en esto consiste la vida virtuosa, en saber elegir el bien, que produce la armonía en cada uno y en la comunidad, frente al mal que produce la separación y la discordia. La ética griega postula un modelo perfecto o arquetipo, el cual es el bien como ideal supremo a alcanzar. Por eso, la pregunta es, ¿hacia qué fin orienta cada uno su vida? ¿Cuál es el máximo bien que se desea alcanzar?
Sócrates, en el siglo V a.C., fue el primer filósofo que se ocupó central y fundamentalmente de la ética. Para él, la filosofía es una actividad, un ejercicio que puede llevarse a cabo durante toda la vida. Su realización exige estar en una determinada situación. Quienes reflexionan deben poder discutir y analizar juntos los problemas que se proponen investigar. Por esta razón, porque concebía al filosofar como un ejercicio de discusión oral, Sócrates no escribió ningún libro. ¿Cómo sabemos entonces que Sócrates existió y cuál fue su pensamiento? Lo sabemos por los textos que escribieron sus discípulos. Uno de ellos, seguramente el más importante para la historia de la filosofía, Platón, lo admiró profundamente y no quiso que las enseñanzas de su maestro se olvidaran. Platón escribió una veintena de diálogos cuyo protagonista es un personaje llamado Sócrates y que, al menos en los primeros diálogos platónicos, parece reproducir bastante fielmente el pensamiento del Sócrates histórico. Quienes estudiaron sistemáticamente el pensamiento socrático señalan que, en lo que respecta a la ética, su posición puede comprenderse a partir de dos principios fundamentales. El primero, que la virtud es conocimiento, y el segundo, que nadie obra mal voluntariamente. Las declaraciones son simples, pero comprender correctamente qué significan y en qué sentido fueron dichas por Sócrates requiere de una explicación. Sócrates parece entender que cualquier agente o sujeto moral que sabe lo que es el bien, es decir, que conoce los valores que deben seguir nuestras acciones, necesariamente actúa bien. En este planteo, la voluntad sigue ciegamente a lo que la razón o la inteligencia ha decidido hacer. No puede suceder que, aunque yo sepa que algo es malo, lo realice. La objeción al planteo parece sencilla. Mucha gente, podríamos argumentar, sabe que no hay que mentir, pero llegado el momento, lo hace. Puede parecer, en general, que el solo hecho de saber que mentir es malo no nos obliga a actuar bien ni a decir siempre la verdad. ¿Qué contestaría Sócrates a esta objeción? Diría que, contrariamente a lo que creemos, muchas veces pensamos que lo sabemos, pero en verdad no. Para Sócrates, saber algo implica haber encarnado esa enseñanza en nuestra propia vida. El conocimiento no es una proposición meramente teórica, sino algo que se asienta y se desarrolla en nuestra praxis vital. Una real toma de conciencia de que mentir es malo es la que nos lleva directamente a no hacerlo. Sócrates podría responder a la objeción diciendo que, en realidad, cuando mentimos estamos poniendo en evidencia que no sabíamos cabalmente lo que es el bien, sino que teníamos un falso conocimiento de él. Este razonamiento funda el segundo de los principios de la ética socrática, enumerados anteriormente. Nadie obra mal voluntariamente. Cuando hacemos lo que hacemos, siempre está supuesto que elegimos lo mejor. Pensemos un ejemplo que puede ser controvertido. Alguien decide quedarse en su casa un día de gran tormenta, en que se anuncian fuertes vientos y probables inundaciones en la ciudad. Aunque sabe que lo mejor sería ir a su trabajo y cumplir con quienes esperan que vaya a realizar su tarea. Decide lo mejor, incluso sabiendo que hay una opción más adecuada si las condiciones fueran ideales, pero dentro de las posibilidades concretas, opina que lo mejor es no ir a trabajar. Para Sócrates, toda acción injusta, cada vez que obramos mal, implica que nos alejamos del bien y de lo justo. Por lo tanto, quien obra mal, se hace en primer lugar un mal a sí mismo. La controvertida tesis socrática concluye que quien actúa mal, el que no fue a trabajar, resulta más perjudicado que quien padece ese mal, los que esperaban en vano que fuera al trabajo, porque el primero, aunque quiera ocultar su injusticia, siempre tendrá registro de esa mala acción. Habrá necesariamente un malestar por parte de quien obra mal. Para Sócrates, así como cuando nos excedemos con la bebida o la comida, nos sentimos mal porque le hacemos un mal a nuestro cuerpo. Cuando mentimos o robamos, nos sentimos mal porque le hacemos un mal a otro, pero también a nuestra alma.
La culpa por el mal realizado es una especie de enfermedad del alma. Por eso, cuando hacemos un mal a otro, también nos lo hacemos a nosotros mismos. El que hace un mal debe estar agradecido a quien lo señala y eventualmente a quien castigue ese mal, porque así lo ayuda a mejorar. En el fondo de estas concepciones está la idea de que en el ser humano la acción racional procura el bien. Todo ser sensato y en su sano juicio pretenderá hacer el bien, en la medida en que eso dependa de él, de su voluntad. Si es sensato, va a querer procurarse bienes y no males. Todos estos planteos se enmarcan en una profunda preocupación por los problemas éticos que ocuparon centralmente a Sócrates. Las preguntas socráticas son del tipo: ¿la virtud es una o hay múltiples virtudes? ¿La virtud es enseñable? ¿Por qué padres excelentes tienen hijos malvados? ¿O es mejor ser injusto con otros o que otro sea injusto con uno? Se trata, en todos los casos, de preguntas, no de afirmaciones. Y no por casualidad. El método que caracterizó a la filosofía socrática, la mayéutica, consistía básicamente en preguntar y ayudar a sus interlocutores a encontrar respuestas adecuadas a esas preguntas. Se dice que Sócrates siempre tomaba las respuestas que le daban sus interlocutores y volvía a formular una pregunta en base a esa respuesta. En su estructura básica, el método de Sócrates exigía ciertos elementos. Es preciso que los interlocutores se comprendan bien, hablen el mismo idioma y se pongan de acuerdo acerca del sentido en que hablan de un concepto, que los interlocutores se comprometan genuinamente con las respuestas que dan, es decir, que no respondan a lo que escucharon por ahí o lo que se dice sobre un tema, sino que den como respuesta la que ellos mismos consideran que es correcta y están dispuestos a defender argumentalmente, que cada respuesta pueda ser retomada para hacer una nueva pregunta, que en la medida en que aparezca un error en los dichos del interlocutor no haya una descalificación directa de la respuesta que incluye el error, sino que se propongan nuevas preguntas para que el mismo interlocutor se dé cuenta de que está equivocado y debe pensar nuevamente lo que creía saber correctamente. Este momento, el darse cuenta del error en las propias creencias, produce una liberación, lo que los griegos llamaban catarsis. Es lo que suele llamarse refutación o momento negativo del método socrático, porque es el que implica desarticular, descreer, rechazar aquello que creíamos ya saber. Que una vez abandonadas las creencias equivocadas, el interlocutor dé a luz nuevos conceptos, a partir de nuevas preguntas de quien guía la reflexión. De ahí el nombre de mayéutica, que evoca el oficio de la madre de Sócrates, que era partera, ayudaba a dar a luz a seres humanos, mientras que Sócrates, como filósofo, ayudaba a los seres humanos a dar a luz a sus ideas. Finalmente, es preciso buscar una definición de aquello sobre lo que se discute. La virtud, la justicia, la valentía, la piedad, etc. Esta definición probablemente no llegue nunca a formularse de manera completa, porque las perspectivas de análisis de cada concepto cambian. Sócrates parece haber aceptado que siempre es posible volver a cuestionarse, por ejemplo, ¿qué es la virtud? Incluso cuando ya se lo haya hecho en otras oportunidades, y largamente. Precisamente porque en cada nuevo planteo hay nuevos aspectos de la cuestión a analizar. Llegar a la definición completa y acabada solo sería posible para los dioses, según la mirada socrática. Los hombres, incompletos y limitados, tenemos que seguir buscando siempre respuestas. Sin embargo, y aunque seamos conscientes de la imposibilidad de llegar a un conocimiento total y completo, Sócrates parece haber admitido que quien se conoce a sí mismo y se cuestiona constantemente está en mejores condiciones morales y vitales que quienes no lo hacen. Para comprender mejor el momento histórico en que Sócrates vivió y sentó las bases de su filosofía, es necesario tener en cuenta a otros intelectuales que ocupaban un lugar central en la vida cultural y en la educación cívica de la Atenas del siglo V a.C. Nos referimos especialmente a los sofistas, extranjeros que visitaban asiduamente Atenas en busca de alumnos adinerados, a quienes aportaban un saber relativo a la manera en que deben hacerse eficazmente los discursos para poder persuadir,
para vencer en las disputas políticas, o incluso para transmitir cualquier tipo de saber por el cual un discípulo estuviera dispuesto a pagar. Los principales sofistas, Gorgias, Protágoras, Hipias y otros, ofrecían lecciones a los hombres más pudientes de Atenas, y sus enseñanzas eran muy valoradas. Sin embargo, como la base del pensamiento de todos ellos estaba dominada por una actitud relativista, es decir, que no hay verdades absolutas, universales y necesarias, sino que la verdad está siempre determinada por nuestros deseos y pensamientos, ellos fueron considerados oportunistas, carentes de compromiso moral. Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que hay en tanto que hay y de las que no hay en tanto que no hay. Con esto buscaba señalar la imposibilidad de pensar, decir o concebir algo fuera del criterio del hombre. No sabemos si con hombre Protágoras se refería a, por ejemplo, cada hombre en particular, en cuyo caso estaríamos en una posición subjetivista. Todo principio o valor moral depende de cada hombre, de cada sujeto, y de lo que es ley o valor para mí. No hay ningún problema en que no lo sea para otro. O quizás se refería a cada grupo social, en cada momento histórico determinado, y en este caso lo que indicaría más bien de un relativismo. Las evaluaciones morales dependen o son relativas a un momento o lugar determinado, y lo que puede ser bueno para los argentinos de hoy puede no serlo para los hindúes, comer carne de vaca, por ejemplo, o pudo no haberlo sido para los argentinos de hace un siglo, que las mujeres fueran a la playa en bikini. También no sabemos si con hombre Protágoras se refería en su frase a la humanidad en sentido genérico, el género humano, como ámbito diferenciado de la esfera divina o del reino animal. En verdad, no sabemos si la calidad moral de los sofistas era tan mala como opinaron sus detractores, ni si fueron unos inescrupulosos que se vendían al mejor postor. De hecho, fueron sus detractores, en primer lugar Platón, el discípulo de Sócrates, quienes en mayor medida nos transmitieron el pensamiento de los sofistas, o en todo caso fueron también filósofos que tenían opiniones diferentes y probablemente buscaban desacreditarlos. Es plausible, no obstante, que si defendían una posición relativista, pudieron haber sostenido, con toda honestidad, que una cosa es buena en un contexto y en otro mala. Aún así, podemos preguntarnos, ¿podría alguien considerar igualmente valiosas todas las posiciones morales? Frente a un planteo de este tipo, los sofistas podrían haber elaborado y vendido un argumento que sostenga que es bueno que un político mienta a los ciudadanos y a la vez podrían haber elaborado y vendido otro en el que se defendiera el decir la verdad aún corriendo el riesgo de la propia vida. Según los sofistas, cada uno de estos discursos encontrará un momento de adecuación y eficacia para ser pronunciado.